Pareciera que todo lo que sale en las redes sociales, todo lo que hacen las personas, aunque cierto punto es bueno y parece que es bueno, como el crecer, el estar bien económicamente, emocionalmente, el mejorar, el ser productivo. No estoy diciendo que esto está mal o que estoy en contra de esto. Al punto que voy es que esto puede ser una distracción para realmente lo que es primordial. Porque el que nos muestren que todo esto es como lo fundamental hace que nos desenfoquemos y que pongamos nuestra mirada en esto, enfocándonos tanto a tal grado de que si no tenemos estas cualidades o no estamos bien en estas acciones, es como si tu mundo se acabara, como si no hubiera solución, como esta es la vida perfecta y si no tienes esta clase de vida, pues tú estás mal o no tienes un propósito o no tienes una identidad o eres un perdedor. Cuando esto realmente no es así, porque eso no es lo primordial. Entonces sí puede haber gente que diga yo conozco a Dios, pero que realmente no conoce a Dios y ni siquiera lo ama. Estos son de los temas que más me gustan y estos son de los temas de los cuales más me gusta hablar y creo que siempre procuro en cada video mencionarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que prestar atención a lo que hacemos y a lo que le damos importancia. Muchísimo más en esta generación que está más metida en las redes sociales, que es más hiperconectada, porque realmente todo busca nuestra atención. Si tú crees que todo lo que te muestran aquí las empresas, las redes sociales, realmente ya está planeado, porque el punto es buscar la manera, buscar la estrategia de que tú puedas pasar el mayor tiempo aquí, porque todo busca que tú centres tu mirada en esa clase de contenido. No estoy diciendo que la tecnología es como si fuera una maldición, porque realmente tiene grandes beneficios. El problema es cuando no filtramos lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, a lo que le estamos dedicando tiempo. Es como cuando estamos cansados y queremos distraernos. Lo primero que hacemos es pues ponernos cómodos. Y a veces decimos, bueno, quisiera unos 10 minutitos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Agarramos nuestra tecnología, agarramos nuestro celular, la televisión, lo que sea, para poder ver una película, unos 5 minutitos, decir, bueno, nada más quiero checar rápido mis redes sociales. Y cuando nos damos cuenta, no son 5 ni 10, 15 minutos, pasan horas en las que estamos ahí. Entonces dejamos de hacer nuestros deberes, dejamos de hacer aquellas cosas que tal vez no son urgentes, pero pues que a lo mejor sí son necesarias para ayudarnos, para tener un mejor día al día siguiente. Y decimos, bueno, ya no lo hice hoy porque estoy demasiado cansado, lo voy a poder hacer mañana. Y eso es lo que hacemos, decimos, mañana lo hacemos, en el cual se juntan más las cosas. Pero ¿tú de verdad crees que eso es un descanso? ¿O es una distracción? Sí. Cuando pasamos demasiado tiempo en una pantalla, recibimos una sobreestimulación auditiva y visual. Esta estimulación dopaminérgica hace que después el mundo natural resulte aburrido, pasando horas ahí, diciéndonos, bueno, ya estoy demasiado cansado, mejor me iré a dormir y mañana podré amanecer mejor y más fresca para terminar mis pendientes. En serio, al día siguiente lo más probable es que estemos desvelados, que estemos cansados, porque nuestro cerebro, porque nuestro cuerpo no descansó de manera correcta. Conforme la vida que se está volviendo más agitada, más digital, es muchísimo más fácil que pasemos tiempo sin dormir. De hecho, hay estudios, hay estadísticas donde estadounidenses y mexicanos duermen 6 horas o menos por noche. Yo sé que no todos, porque podrás decir, bueno, yo duermo unas 8 o 9 horas, porque hay mexicanos que parecen que invernan, pero esos son distintos. Tener un descanso adecuado, dormir de manera correcta las horas que son indicadas para nosotros, le da tiempo al cuerpo y al cerebro para recuperarse después de un día tan ajetreado, después de un día de tanto estrés. Después de una buena noche de sueño, nosotros nos desempeñamos mejor y somos mejores para tomar decisiones. Dormir nos ayuda a sentirnos más alertas, optimistas y a tener una mejor relación con las personas. Dormir lo suficiente también ayuda al cuerpo a combatir enfermedades. Yo sé que como jóvenes pensamos que dormir 6 horas pues no está tan mal, ¿no? Porque sentimos que nuestro cuerpo tal vez no lo resiente tanto, porque seguimos como que teniendo esa energía, como que sentimos, bueno, sí puedo aguantar un cierto tiempo o puedo llevar este ritmo de dormir 6 horas o menos, pero te puedo decir que a la larga trae muchísimas consecuencias y esto no va a ser siempre así. Y esto me ha pasado a mí porque yo cuando duermo 6 horas o un poquito menos, de verdad que al día siguiente me siento tan fatal, me siento tan cansada como si hubiera corrido un maratón. De verdad que cuando la edad va avanzando, esto ya no es tan fácil, ni tan conveniente, ni recomendable, ni sencillo. Con el tiempo, la falta de sueño puede provocar problemas de salud mental y física, desde cambios de humor hasta un mayor riesgo de enfermedades crónicas.
se nos dificulta pensar con claridad, tenemos problemas de memoria, de concentración y nos irritamos mucho más fácilmente, entre otras muchísimas cuestiones. Dormir 5 horas o menos tiene una reducción de esperanza de vida. Si esto es de forma constante, se vincula a un riesgo del 15% mayor de muerte por cualquier causa. Puede ser por el trabajo, por nuestras actividades, por las responsabilidades que tenemos, pero si a esto le agregamos las distracciones, ¿cuánto tiempo nos queda? Y ese tiempo, si es que hay, ¿a qué se lo estamos dedicando? Estaba leyendo este libro y me impresionó el tiempo que pasamos en las redes sociales. Una persona promedio usa el celular alrededor de 4 horas diarias. 1/3 de las horas que pasamos despiertos al día. Esto se convierte en 28 horas a la semana, 120 horas al mes y 1460 horas al año. Estudios señalan que un individuo promedio pasaría un poco más de 76.500 horas en su celular a lo largo de su vida, lo que esto equivaldría a unos 9 años si lo redondeamos. 9 años invertidos en esto, en distracción, y no me vas a decir que no tienes tiempo, porque eso realmente no lo queremos. Si Dios pudiera mostrarnos como un temporizador el tiempo que pasamos en las redes sociales, en el trabajo, en las cosas urgentes, importantes, en contraste con el tiempo que pasamos con Dios, creo que la diferencia realmente sería enorme. Seamos realistas, no se necesita de nada extraordinario para distraer nuestra mente y esos minutos no volverán. Le dedicamos tanto tiempo a nuestras actividades poniéndole etiquetas de urgentes, importantes o súper mega importantes, y lo que es primordial, lo espiritual, lo dejamos al último si es que lo llegamos a hacer. Y tristemente esto va a hacer que lleguemos a un enfriamiento espiritual, escuchando cada vez menos la voz de Dios, al punto de ya no escuchar la voz de Dios por estar tan llenos de ruido, de distracciones que buscan nuestra atención. En fin de cuentas, aunque sea algo bueno, como lo dije al principio, ya sea tener una vida mejor, el enemigo cumple su propósito, que es desenfocarnos de Dios para enfocarnos en cosas que no tienen ningún propósito ni valor eterno. Por eso cuando estamos tan abrumados, tan angustiados con ansiedad, es porque cambiamos lo primordial por lo vano. Nuestro espíritu necesita de Dios porque fuimos creados para ser llenos, saciados de Dios. Y estas cosas temporales jamás podrán hacerlo. Por eso la obsesión de hacer, buscar, en vez de centrarnos en lo vital, la fuente de agua viva. Pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Esto es malo no solo por la deslealtad e ingratitud, sino también porque esto es una tontería. Dios es la fuente de agua viva, el suministro interminable de los suministros buenos, puros y esenciales de la vida. En el antiguo cercano oriente, una fuente de agua viva, un manantial artesiano, era algo especial. Era un suministro constante de agua buena, fresca y edificante que llegaba a ti. En el antiguo Israel, el agua significaba mucho trabajo, pero una fuente de agua viva la traía directamente hacia ti. En cuanto el agua se almacena en cisternas, deja de estar viva, está estancada y comienza el proceso de deterioro. Además, el hombre nunca podrá acabar cisternas que aguanten. Están todas rotas. Debemos vivir junto a los arroyos o pereceremos. La Biblia nos muestra cuál es la gloria de la que estamos hambrientos por vivir, que es la comunión con Dios, que resulta en vidas transformadas, que transforman todo a su alrededor. Dios no solo creó todo el universo, sino que también creó al hombre para que mostrara lo que Dios es, como ninguna otra cosa en el universo. Somos transformados para representar la verdad, bondad y belleza de Dios en medio del mundo que Él le creó, y para disfrutar de una comunión perfecta con el Hacedor de todas las cosas, para amarlo y, lo más maravilloso, ser amados por Él. Nuestras vidas, al estar tan metidos en nuestras vidas tan apuradas, llenas de compromisos y súper productivas, si no tenemos cuidado, si no somos más bien precavidos, lo que terminará haciendo es alejarnos de Dios y apagarnos espiritualmente. Nuestro día a día, lo que hagamos, debemos disfrutarlo con Jesús. Se trata de nuestra vida hacerla con Jesús, no hacerlo a un lado en unas cosas y en otras cosas intentar de incluirlo. No, esto no es así. Hacer mi vida con Jesús es en todo. Ya sea que tenga un compromiso, lo que voy a hacer es orar, pedir sabiduría, contarle a Él todo, ya sea para un proyecto, para un trabajo, una conversación que tuve o lo que tengo pensado hacer con mi tiempo, pidiéndole sabiduría. ¿Y qué mejor manera pedirle sabiduría a aquel que es infinitamente sabio, que el que tiene el control de todo, y aquel que puede decirnos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sé precavido, o aquel que nos puede decir, esto no es correcto, esto no te va a ayudar, esto te va a distraer, esto no va conforme a mi propósito, o esto te va a lastimar. Por eso es hacerlo presente en nuestro día a día, ahora, en el presente, no después, no mañana, no en un futuro, es
ahora. Dejar a Dios, en quien solo el sediento espíritu del hombre puede encontrar satisfacción y saciar la sed, lo ha dejado con infinito trabajo, cavando cisternas de oro y plata, cisternas de casas espléndidas y caracteres respetables, y generosas obras de limosna, cisternas de sabiduría y tradición antigua. De cualquiera de estas, el ladrón cree que obtendrá suficientes suministros para toda la vida, en el mejor de los casos. Sin embargo, el agua es salobre, deseando el brillo de la vida oxigenada, caliente con el calor del día. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es tener una relación cercana y ahora con Dios a través de Cristo, no solo cuando estemos con Él en el cielo, es conociéndolo ahora. El Señor del universo, que no necesita de nada ni de nadie, nos invita a conocerlo y nos llama hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mira, podrías decirme que tu vida pues no está tan mal, que no podrías quejarte, pero nuestro corazón está insatisfecho si no es llenado solamente por Dios, en el único lugar donde podemos encontrar plenitud. Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto para que repose en ti. Cuando veamos Cristo cara a cara, nuestros corazones rebosarán de gozo porque experimentaremos vida plena para siempre. Pero no necesitamos esperar hasta ese día para empezar a experimentar la vida abundante que Dios prometió. A través de los medios de gracia como la Biblia, la oración, la comunión con la iglesia, porque Dios se da a conocer a nosotros cada día. Otra de las distracciones más comunes también es que empezamos a compararnos con medio mundo. Seguimos a muchas personas que pueden ser de inspiración para nosotros, pero cuando empezamos a ver sus historias, empezamos a ver su estilo de vida, cómo ellos empiezan su mañana a las 5 de la mañana y terminan bien tarde a las 11, 12 de la noche, con unas agendas súper llenas, siendo multitareas, súper productivos. Si no tenemos cuidado, lo que esto puede provocar es que nos comparemos y digamos, bueno, él hizo tantas cosas y yo no hice ni la mitad de lo que ellos hicieron. Empecemos a revisar qué tanto hicimos en el día a día. Viendo que no hicimos tanto como debería ser una persona productiva, nos da el desánimo porque pensamos que no somos tan listos para aprovechar el tiempo como esas personas. El problema no es que hagas tantas cosas. Si puedes hacerlo, está súper bien si tiene un buen provecho y principalmente que glorifique a Dios. Pero si aún así tú haces tantas cosas de Dios, pero no te llenas de Dios, ¿qué provecho tiene? Porque todos allá afuera se basan en que entre más hagas, más obtengas, más exitoso eres. Pero ¿exitoso en qué? En un mundo que tiene un fin, en cosas temporales que no tienen un propósito eterno. Porque cuando lleguemos al cielo llegaremos con las manos vacías. Entonces todo lo que hicimos no tendrá ningún valor si no fue sembrado para lo eterno. Pensar correctamente y actuar correctamente pueden distinguirse del uno del otro, pero nunca pueden ser separados. Para usar de forma correcta nuestro tiempo y atención, debemos de pensar de forma correcta acerca de nuestro tiempo y atención, porque ambas son valiosas. Son de los recursos más preciados que tenemos. Invirtamos nuestra atención en las cosas que durarán para la eternidad, porque las mejores cosas son aquellas que nos llevan a poner nuestra mirada en Cristo Jesús para ser transformados a su imagen. Que las personas que sean de inspiración para nosotros nos animen a mirar a Jesús, a ser como Jesús, porque vemos a nuestro Señor a través de ellos, porque están poniendo la mirada a lo esencial que es Cristo. Por supuesto que todos tenemos ocupaciones, pero primero Cristo para que esté con nosotros en esas ocupaciones y deberes. Y también entender y reconocer que tenemos límites. Al hacerlo, no impedirá que podamos caminar en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Intentar hacer tantas cosas, tantas actividades, puede detenernos de hacer lo que deberíamos hacer con excelencia. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos la misión de dar a conocer a Cristo, de glorificarlo, y todos somos valiosos. Recuerda que nuestro valor y nuestra identidad no se basa en lo que hagas y lo que dejes de hacer. Se basa en que somos hijos de Dios si es que realmente nos hemos arrepentido. Yo sé que cada mañana es como una lucha, porque podemos orar una noche anterior y pedirle al Señor perdón por nuestras ocupaciones, nuestras distracciones, pero cuando llega la mañana siguiente, lo más probable y lo que en su mayoría pasa es que empezamos a pensar en todas las ocupaciones que tenemos, en todos los deberes, los pendientes, lo que no se nos debe olvidar, lo que tenemos que hacer. Y a mí me ha pasado que a veces estoy a punto de despertar y luego pienso en cosas del trabajo. Oh, chin, se me olvidó esto. Son de los primeros pensamientos que vienen a nuestra cabeza. Entonces, comenzamos rápido con una oración si es que lo hacemos. Luego comenzamos con una actividad y decimos, termino esto y ahorita leo mi Biblia. Y quién sabe cuántas pequeñas actividades ya hicimos, y cuando nos damos cuenta nos ocupamos tanto que terminamos dejando a Dios hasta el último. Una pequeña y aparentemente inofensiva decisión de hacer una pequeña actividad
haciéndolo de manera constante, te convierte en una persona que pasa los primeros momentos del día ofreciendo su valioso tiempo y atención a cambio de un poco de productividad. Hay cientos de pequeñas decisiones diarias que alteran el rumbo de nuestras vidas. Cada acción que realizas es un punto a favor del tipo de persona en quien te quieres convertir. Yo te aconsejo que te tomes un tiempo durante el día y reflexiones antes de irte a dormir para que te cuestiones y veas en dónde has puesto tu enfoque, en dónde has estado poniendo tu tiempo. Busquemos buenos ejemplos, ya sea en las redes sociales o en nuestros círculos cercanos, de cómo ellos invierten su tiempo, cómo son sus conversaciones y lo más importante, cómo pasan su tiempo a Dios, cómo se lo dedican, cómo llevan esa relación con Él. Jesús vivió cada segundo para la gloria de Dios y el bien de los demás. Él cumplió la misión que vino a cumplir. Así que nosotros debemos buscar agradar al Señor en el lugar en el que nos ha colocado. Sé que cada quien tiene diferentes ocupaciones, cada quien tiene diferentes responsabilidades. Sé que el estar ocupado es abrumador, pero el planear es bueno y es necesario. Del hombre son todas las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El planear es muy bueno, pero el hacerlo dependiendo de Dios es muchísimo mejor. Porque al final queremos que se cumpla la voluntad de aquel que es infinitamente sabio. Porque no debemos desperdiciar los recursos que el Señor nos ha concedido para administrar. Esto lo he dicho en otros videos, busquemos a Dios en las mañanas. En vez de priorizar el levantarnos temprano para tener una vida productiva, para poder aprovechar el tiempo, busquemos priorizar tener ese tiempo con Dios. Estar en la presencia de Dios antes de que la vida ajetreada empiece. Antes de que todo despierte. Nada más bonito que hacerlo antes de que el mundo se despierte, antes de que te lleguen los mensajes del trabajo, antes de que abras los correos, antes de que las redes sociales empiecen a bombardearte más. Reunirnos con Dios al empezar nuestro día antes de cualquier distracción. Aprender a estar en silencio con el Creador del todo. Yo sé que a muchos nos gustan las alabanzas para orar, para empezar nuestro día, pero de verdad darnos unos minutos de callar el ruido, de poder concentrarnos en silencio para poder escuchar de mejor manera la voz de Dios, de poder escucharlo en Él, de poder estar con Él y decir, Señor, solamente seamos tú y yo, no más el ruido, no nada más de distracción, aunque sea en cierto punto bueno. No estoy diciendo que escuchar alabanza sea malo, para que no me malinterpreten, pero es bueno nada más concentrarnos en Dios, estar en la presencia de Dios. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús se levantó muy temprano. Jesús no necesitaba orar por ser débil, sino por ser fuerte. Y la fuente de su fortaleza era su relación con Dios, con su Padre. Jesús sabía que la presión y el ajetreo deberían impulsarnos a la oración, no alejarnos de ella. No mires a nadie a la cara hasta que hayas visto el rostro de Dios. No hables con nadie hasta que hayas hablado con el Altísimo. No sabemos exactamente por qué oró Jesús, pero sobre todo Jesús usó ese tiempo de comunión para estar íntimamente con el Padre que él anhelaba, la cual nutría y fortalecía su alma. También podemos suponer que Jesús oró por sí mismo, por sus discípulos, por las personas con las que estaba, con las que se encontrarían, con las que estuvo la noche anterior y por muchas cuestiones más que a lo mejor no conocemos, pero una de las cuales yo creo que es muy importante que Dios nos refleja y nos hace entender es que necesitamos tener ese tiempo con Dios. Sí, orar por todos, orar por muchas cuestiones es importante porque la palabra dice, ¿no?, que oremos por todo y que no nos preocupemos por nada, pero lo principal no nada más es orar para pedir, sino estar en comunión con Dios. Ay de aquel hombre cuya devoción es observada por todos y que nunca ofrece una súplica secreta. La oración secreta es el secreto de la oración, el alma de la oración, el sello de la oración, la fuerza de la oración. Si no oras solo, no oras en absoluto. No me importa si oras en la calle, en la iglesia, en el cuartel o en la catedral, pero tu corazón debe hablar con Dios en secreto o no has orado. Ya sé que buscamos inspiración en personas, pero la mejor inspiración que podemos tener es Jesús. Es el mejor ejemplo que podemos tener, como lo vimos en el pasaje y como podríamos ver en más oraciones que Jesús tuvo en la Biblia, que aquí se nos muestra. Para Jesús, la comunión con Dios era muchísimo más que solamente el día sábado. Jesús buscaba muchas veces el tiempo para estar solo para orar, porque él quería estar solo para derramar su corazón delante del Padre. Así que, ¿qué excusa pondremos? No importa qué tan ocupados estemos, qué excusas
pondremos, porque somos capaces de dar tiempo extra, de buscar el tiempo para todas nuestras necesidades, pero no somos capaces de dar ese tiempo para aquel que nos levanta cada mañana. Así que yo te invito a que de verdad reflexionemos, que nos cuestionemos a nosotros mismos qué hemos estado haciendo con nuestro tiempo, a qué le hemos dedicado más. Pedir en nuestras oraciones esta noche que Dios avive ese fuego en nuestro corazón, que vuelva ese primer amor por Él, que Él traiga ese deseo, ese anhelo por estar en su presencia, por leer su palabra, por deleitarnos en Él y ser como Jesús, seguir el ejemplo de Jesús, de buscar estar ese tiempo a solas, de anhelar, que nuestro corazón anhele el querer llegar a nuestra casa, el querer estar en el trabajo, escaparnos unos minutitos, no para las redes sociales, sino esos minutos para estar en ese tiempo con Dios a solas. Obviamente podemos orar en el transcurso, como lo he dicho, del camión, del transporte, en el trabajo, pero que podamos buscar esos 5 minutos de estar a solas con Él, donde no tengamos ningún ruido. Qué maravilloso sería que podamos hacer cada vez más eso, y créeme que así podremos escuchar más la voz de Dios. A veces decimos, quisiera, Señor, escucharte como esa persona te escucha, quisiera estar tan metida como esa persona está contigo, quisiera que me hablaras como esa persona. Pero si tú no lo buscas, si tú no buscas el tiempo para ir, ¿cómo pretendes que Dios te hable si estás tan lleno de tanto ruido? Déjate ya de poner excusas, busquemos el tiempo, seamos esa generación que busque a Dios, que escuche a Dios para ir y predicar su evangelio, para ir y que la gente pueda ver a Cristo reflejado a través de nosotros y más que nada cumplir el propósito con el cual Dios nos creó, porque Cristo viene pronto y debemos de estar preparados no solamente para nuestro beneficio, para nuestra salvación, sino para ir y predicar el evangelio. Así que bueno, que tengas una excelente noche, que tengas un excelente fin de semana y mi oración será para ti, que Dios avive tu corazón, que seamos esa generación que pueda impactar a aquellos y puedan conocer al evangelio, puedan conocer a Cristo a través de nosotros. Así que pues nada, bendiciones.